Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 28 de octubre del año 2019 y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre algo que considero de verdadera relevancia, pero que desafortunadamente ha pasado inadvertido por los contribuyentes y por los contadores públicos. Algo muy importante es que los contadores públicos deben ser expertos, conocedores de los delitos fiscales. Especialmente los contadores públicos deben conocer a fondo los delitos de defraudación fiscal y equiparados, porque el delito de defraudación fiscal y los equiparados siempre están íntimamente vinculados a las declaraciones que presentamos los contribuyentes. Esto es, el delito de defraudación fiscal se comete en un 90% en las declaraciones que presentan los contribuyentes. La pregunta es, ¿quién elabora la declaración? El contador. Entonces, en la defraudación fiscal tiene una participación activa importante el contador público, porque el delito de defraudación fiscal se comete al momento de elaborarse la declaración y quien elabora la declaración es el contador público. Por eso, legalmente, cuando a un contribuyente se le investiga y posteriormente se le procesa por el delito de defraudación fiscal, la autoridad ministerial tiene la intención también no solamente de procesar al contribuyente imputado, sino también a su contador, porque fue el contador al momento de elaborar la declaración quien realizó la conducta descrita en la ley como defraudación fiscal. Por ejemplo, declarar falsamente en ceros, declarar ingresos menores a los realmente obtenidos, realizar deducciones falsas amparadas con comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Todos estos delitos se cometen en la declaración, en las declaraciones que presentamos, y esas declaraciones siempre son elaboradas por los contadores públicos. En otras ocasiones, el delito de defraudación fiscal se comete por no presentar una declaración, pero sigue la defraudación fiscal o el delito equiparado vinculado a las declaraciones de impuestos. Por ejemplo, se comete defraudación fiscal equiparada cuando el contribuyente por más de un año omite presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, dejando de pagar la contribución correspondiente. También se comete el delito de defraudación fiscal equiparada cuando el contribuyente por más de 12 meses omite presentar la declaración mensual de pago definitivo, dejando de pagar el impuesto al valor agregado causado. Y también se comete el delito de defraudación fiscal cuando el contribuyente no entera las retenciones que realizó. Y este delito puede cometerse o porque en la declaración que presentó enteró retenciones en cantidad menor a la debida, o porque de plano no presentó declaración de entero de retenciones. Pero entonces los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparada están íntimamente vinculadas con las declaraciones que presentamos los contribuyentes, y las declaraciones que presentamos los contribuyentes son elaboradas por los contadores públicos. Y la presentación de las declaraciones es una responsabilidad profesional a cargo del contador público. Por eso es importante que los contadores públicos conozcan a fondo los delitos de defraudación fiscal y equiparados, porque esos delitos están íntimamente vinculados con una de las tareas fundamentales que llevan a cabo los contadores, que es precisamente llenar y formular las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes.
hay la tendencia de la autoridad fiscal, ministerial y judicial de que cuando un contribuyente incurra en defraudación fiscal, no únicamente se va a sancionar penalmente al contribuyente, sino también a su contador, que fue el que elaboró la declaración de impuestos en la cual se cometió el delito de defraudación fiscal. Por eso hoy más que nunca se hace necesario que todos los contadores públicos sean expertos en los delitos fiscales, especialmente en el delito de defraudación fiscal, precisamente para que nunca incurran en ese ilícito, para que las declaraciones que formulen los contadores públicos estén a prueba de defraudación fiscal. Si elaboran sus declaraciones conforme a derecho, no incurriendo en defraudación fiscal, sus clientes y ellos mismos jamás pondrán en peligro la conservación de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Los contadores públicos deben conocer el tema de delitos fiscales, no para participar como peritos contables en los procesos penales, no. Deben conocer los delitos fiscales y especialmente deben conocer el delito de defraudación fiscal para que sus clientes nunca cometan los delitos de defraudación fiscal y equiparados y consecuentemente nadie se vea involucrado en una investigación ministerial o en un proceso penal por defraudación fiscal o delitos equiparables. Lo que yo digo pudiera ser un poco sorprendente porque de acuerdo al criterio imperante, el contador público se considera totalmente ajeno a los delitos fiscales. De hecho, si nosotros organizáramos un curso delitos fiscales para contadores públicos o incluso defraudación fiscal y el contador público, la mayoría de contadores públicos no asistirían a nuestro curso en virtud de que ellos dirían, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con los delitos y con la defraudación fiscal si yo soy contador, yo no soy abogado? Bueno, pues sí tienen que ver, porque el delito de defraudación fiscal normalmente se comete en las declaraciones que elabora el contador o en las declaraciones que no elabora y que no presenta el contador. Entonces, bien, con estos antecedentes vamos a compartir con ustedes algunas ideas que nosotros consignamos en nuestra obra jurídica más reciente, Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, y este es un libro dirigido a contadores públicos y abogados. Y este libro fue publicado, su primera edición, en enero de 2019. Aproximadamente tiene hace 10 meses que este libro está en circulación. Bien, en el capítulo quinto de este libro, Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, que por cierto ustedes pueden adquirir en librerías Gandhi, El Sótano, Porrúa o en librerías ISEF, y también desde luego en nuestras oficinas, ¿verdad? En este libro, en el capítulo quinto, que lo titulamos Compromisos del auténtico asesor fiscal con sus clientes, y nos vamos a permitir dar lectura aparte de este capítulo quinto, destacando lo relativo a la vinculación entre contador público y delitos fiscales. Bien, vamos a leer a continuación lo siguiente. Todo contribuyente, por el solo hecho de serlo, tiene que cumplir puntualmente con todas las obligaciones fiscales que el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos vigentes le imponen. Cuando un contribuyente equivocadamente incumple con sus obligaciones fiscales, puede incurrir en la probable comisión de uno o varios delitos fiscales. Puede hacerse acreedor a la imposición de multas fiscales y a la determinación de créditos fiscales cuantiosos a su cargo. Y como consecuencia de lo anterior, puede perder todo su patrimonio o parte importante del mismo, y su negocio puede dejar de operar, perdiendo su sustento,
lanzando a sus trabajadores al desempleo y afectando a la economía de los mexicanos y del país. Por ello, todo auténtico asesor fiscal tiene frente a sus clientes los siguientes compromisos ineludibles. Primer compromiso de todo auténtico asesor fiscal, incluidos los contadores públicos. Primer compromiso: proteger y conservar la libertad de sus clientes. Y aquí decimos, al tomar a un nuevo cliente, el auténtico asesor fiscal debe revisar su pasado para verificar que no ha incurrido en delito fiscal. Y si detecta que ha incurrido en delitos fiscales, de inmediato el contador público debe sacarlo de ellos, regularizando su situación fiscal. Asimismo, toda la asesoría contable, fiscal, que proporcione el auténtico asesor fiscal, contadores, a sus clientes, debe ajustarse a estricto derecho, cuidando de no inducirlos a incurrir en la probable comisión de delitos fiscales. Ahora bien, ¿en dónde están tipificados los delitos fiscales? Pues en el Código Fiscal de la Federación. Por tanto, todo auténtico asesor fiscal, contadores, deben conocer a fondo todo el contenido del Código Fiscal de la Federación, especialmente el capítulo relativo a los delitos fiscales. A manera de ejemplo, mencionamos algunos delitos fiscales. Primero, no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año, contado a partir de la fecha en que venció el plazo para hacerlo, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Segundo, no tener localizado su domicilio fiscal, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Tercero, ocultar, alterar o destruir total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. 4. No presentar por más de 12 meses una declaración mensual de pago definitivo de IVA o una declaración del ejercicio de IETU o de ISR, que se sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal. 5. Con uso de engaños, omitir total o parcialmente el pago de las contribuciones a su cargo, que tipifica la probable comisión del delito de defraudación fiscal. Algunos de los engaños que configuran el delito de defraudación fiscal son falsamente declarar en ceros, declarar ingresos acumulables o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos, realizados o determinados, inflar artificialmente deducciones o IVA acreditable, realizar deducciones o acreditamientos de IVA con base en documentos falsos, CFDIs que amparan operaciones inexistentes, disminuir en la declaración del ejercicio pagos provisionales no efectuados o en cantidad mayor de los efectivamente realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Sexto delito: no enterar las contribuciones retenidas, proceder indebido, que tipifica el delito calificado equiparable a defraudación fiscal, que se sanciona con una pena aumentada en una mitad. Octavo, que el depositario no entregue a la autoridad fiscal, cuando ésta se lo solicite, los bienes embargados que se le dejaron en calidad de depósito, lo que tipifica el delito fiscal de depositaría infiel, que se sanciona con prisión de 3 meses a 9 años, dependiendo del valor de los bienes depositados no entregados a la autoridad fiscal. Décimo, no contar con los libros, sistemas o registros contables o con la documentación relativa a los asientos respectivos, estando obligado a tenerlos, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. 11, asentar con información falsa las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales,
que se sancionan con prisión de 3 meses a 3 años, y en este delito que estamos comentando de asentar con información falsa las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, quien realiza la conducta descrita es exactamente el contador, porque él necesariamente tendría que ser denunciado y vinculado a proceso. 12. Asentar de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Otra vez, una conducta necesariamente realizada por el contador público. 13. Contar con documentación falsa relacionada con los asientos contables, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Otra conducta delictiva en la que está íntimamente vinculado el contador público, etc. Por tanto, para que un contador público sea un auténtico asesor fiscal, es menester que conozca los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes. Lo cierto es que un contador público que no conoce los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes no es un auténtico asesor fiscal. Por eso, cuando un contribuyente enfrenta un grave problema fiscal, por ejemplo, el cobro de un crédito fiscal impagable con un importe millonario, gran parte de las recomendaciones o sugerencias de los contadores públicos son delictivas. Vamos a desaparecer su domicilio fiscal para que usted no esté localizado por las autoridades fiscales. Por ejemplo, un auténtico asesor fiscal, contador público, que conoce los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes, proporciona a sus clientes los siguientes servicios. Primero, detecta si el cliente en el pasado ha incurrido en delitos fiscales y puede sacarlos conforme a derecho de esa peligrosa situación espontáneamente, conforme a derecho, antes de que la autoridad fiscal proceda penalmente en su contra. Segundo, en toda la asesoría fiscal que el contador proporcione a su cliente, cuidará que este último no incurra en delito fiscal. Tercero, puede intervenir con eficacia en investigaciones ante la PGR, actual Fiscalía General de la República, y en procesos penales ante el Poder Judicial de la Federación, en calidad de perito contable, para demostrar que su cliente no ha incurrido en la probable comisión de algún delito fiscal, especialmente el delito de defraudación fiscal. Inciso D. El contador público puede presentar denuncias y querellas en contra de servidores públicos inscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, al IMSS, al Infonavit, a las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas, a la PGR, actual Fiscalía General de la República, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Poder Judicial de la Federación por la probable comisión de delitos federales cuando esté en peligro la conservación de la libertad personal de su cliente o de su patrimonio y este sea cuantioso. Por ello, un auténtico asesor fiscal, contador público, debe conocer cuáles son los delitos federales en que pueden incurrir las autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes, como también los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Nada de lo anterior puede hacer un contador público que no conoce los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes y que además ignora en qué delitos federales pueden incurrir las autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes, como también los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Es sumamente peligroso
que los contadores públicos ignoren cuáles son los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes, pues en 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación para disponer que también son responsables de los delitos fiscales cometidos por los contribuyentes los contadores públicos que les presten servicios profesionales independientes, cuando se acredite que estos últimos, los contadores, sugirieron o participaron directamente en la comisión de dichos delitos. Y recordemos que el delito de defraudación fiscal normalmente se comete en las declaraciones que elaboran los contadores públicos. Cuando los contadores públicos ignoran cuáles son los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes, dichos profesionistas incluso se dedican de lleno a vender esquemas agresivos de evasión fiscal a sus clientes, CFDIs que amparan operaciones inexistentes, asimilables a salarios, dividendos provenientes de la CUFIN, sindicatos, cooperativas, alimentos, activos intangibles, otras alternativas de remuneración a socios y accionistas de personas morales, etcétera, induciendo abiertamente a sus clientes para que cometan los delitos de defraudación fiscal y equiparados, así como el delito de lavado de dinero, dándose el absurdo de que los contadores, que debieran cuidar que sus clientes cumplan puntualmente con la ley, abiertamente los alientan a violarla y a que cometan delitos fiscales, lo que corrobora que dichos contadores no son auténticos asesores fiscales. Cualquier supuesta estrategia, entre comillas, que induce a los contribuyentes a evadir el pago de sus impuestos, que no puede ni debe denominarse fiscal, queda al descubierto y sin defensa cuando se analiza a la luz del Código Fiscal de la Federación. No debe confiarnos el hecho de que muchos criminales fiscales al día de hoy no han sido sancionados fiscal ni penalmente. Lo que debemos cuidar es que nosotros y nuestros familiares no incurramos en delitos fiscales y que como consecuencia de ello jamás perdamos nuestra libertad y nuestro patrimonio. Obviamente los contadores que no conocen los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes están impedidos materialmente para cuidar que sus clientes no cometan delitos fiscales, por lo que no pueden cumplir con este primer compromiso de los auténticos asesores fiscales, consistente en conservarles permanentemente su libertad. Siempre que un contribuyente pierde su libertad por haber cometido un delito fiscal, ello es consecuencia de que no tuvo a su lado a un auténtico asesor fiscal, contador público, experto en toda la materia fiscal y conocedor de todo el contenido del Código Fiscal de la Federación, especialmente del capítulo que reglamenta los delitos fiscales. Siempre ha sido importante que los contadores públicos conozcan los delitos fiscales, especialmente que conozcan el delito de defraudación fiscal. Pero en la actualidad que el gobierno está endureciendo la legislación que sanciona el delito de defraudación fiscal, que en ciertos casos ya autorizó que se va a considerar que la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada son parte de la delincuencia organizada, que en muchos casos no habrá acuerdos reparatorios, no habrá criterios de oportunidad, que habrá prisión preventiva oficiosa, que se les podrá aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Hoy se hace verdaderamente urgente que los contadores públicos conozcan el delito de defraudación fiscal para que nunca incurran en ese delito al elaborar las declaraciones de los contribuyentes. Tanto las declaraciones mensuales de IVA como las declaraciones de pagos profesionales y del ejercicio del impuesto sobre la renta, insistiendo en que el delito de defraudación fiscal se comete
en las declaraciones que presentan los contribuyentes, motivo por el cual siempre podrá tener la calidad de imputado en esos delitos también el contador público que elaboró esas declaraciones. Por eso hoy más que nunca se hace urgente que el contador público conozca el delito de defraudación fiscal, no para defender a sus clientes que estén siendo procesados por tal ilícito, sino para que nunca se incurra en ese ilícito en las declaraciones que presente en relación a sus contribuyentes. Con estos antecedentes, con mucho gusto los invito a los contadores públicos, a los abogados, no únicamente a los abogados fiscalistas y penalistas, sino a todos los abogados, ¿verdad? Y a todos los mexicanos que tienen bienes y dinero, estén inscritos o no en el RFC, para que nos acompañen el día 11 de noviembre, el lunes 11 de noviembre de 2019, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el magno evento fiscal titulado Defraudación Fiscal, conductas que la tipifican, cómo evitar incurrir en esas conductas delictivas, cómo salirnos de defraudación fiscal si por error incurrimos en ella en el pasado. Todo ello para que nunca se nos procese por defraudación fiscal y mucho menos por delincuencia organizada, y nunca se nos aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En este curso vamos a dar 5 horas de capacitación y el costo del mismo incluye las 5 horas de capacitación, el material de consulta. Vamos a obsequiar en ese curso un ejemplar de esta obra jurídica que es la más reciente que hemos escrito, Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, y desde luego el servicio de café será permanente durante todo el desarrollo de este evento. En este evento vamos a dar reglas, herramientas para que los contribuyentes a futuro nunca cometamos defraudación fiscal, y para que todos los mexicanos podamos hacer un diagnóstico de nuestro pasado reciente, cuyos ejercicios todavía no caducan, para que si algún mexicano descubre que en los últimos años que no han caducado está en defraudación fiscal, inteligentemente se salga de ella conforme a estricto derecho, de manera espontánea, antes de que llegue una revisión fiscal o incluso antes de que llegue un oficio de observaciones, con la ventaja de que una vez que el mexicano, que el contribuyente se ha salido de defraudación fiscal, ¿verdad?, pues ya no habrá alguna investigación ministerial en su contra, no habrá un proceso penal, no se le podrá atribuir delincuencia organizada y por siempre podrá conservar su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Actualmente, en materia de defraudación fiscal, más vale prevenir que lamentar. Es imposible que un abogado penalista sea doctor en derecho penal, sea maestro en derecho penal, sea experto en derechos humanos, conozca todos los principios como el de presunción de inocencia, sea experto en argumentación jurídica, no tenga competencia en cuestiones de oralidad. Si el contribuyente realmente cometió el delito de defraudación fiscal porque no enteró retenciones, porque por más de un año no presentó la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio, porque declaró falsamente el ceros, si realmente cometió el delito, ningún abogado, por brillante que sea y por más informado que esté, ningún abogado obtendrá una sentencia absolutoria. La única solución para que los mexicanos no incurramos en defraudación fiscal y no perdamos patrimonio, negocios, dinero y libertad, es que los mexicanos no cometamos defraudación fiscal. Pero para no cometer defraudación fiscal es importante conocer qué conductas tipifican dicho delito. Una vez conocidas esas conductas, estamos en condiciones de no cometerlas a futuro y de salirnos de ellas si en el pasado por error hemos incurrido en tales ilícitos. En este curso vamos a dar herramientas, estrategias
para que todos los mexicanos inteligentemente nos salvemos de ese peligro, de esa amenaza tremenda que nos acecha, que se llama defraudación fiscal, y daremos elementos para que al no cometer defraudación fiscal, por siempre conservemos patrimonio, negocios, dinero y libertad en nuestro beneficio y en beneficio de nuestros descendientes. Ahí los espero. No se olviden, tenemos una cita el 11 de noviembre de 2019 para todos como pueblo salvarnos de la defraudación fiscal. Mientras tanto, sean muy felices. Muy buenas tardes.